Hay momentos en la vida en los que uno se siente dividido, como si una parte de ti quisiera gritar y destruir todo lo que te hiere, y la otra solo quiere mantener la calma, sobrevivir, complacer. Vivimos en una dualidad todos los días, entre lo que somos y lo que tememos ser, entre la bestia dormida y la máscara de humanidad que hemos aprendido a usar para que los demás no huyan, para que no nos rechacen, para que no nos dejen. Y si te dijera que todos llevamos dentro un Senki, un espíritu ancestral poderoso, salvaje, que no desaparece, solo espera el momento en que algo lo despierte, una herida, una injusticia, un recuerdo, una pérdida, algo que rompa el cascarón de lo que creemos ser y revele lo que somos realmente. Senki, más allá de ser una historia de acción, de demonios y guardianes, es un espejo, uno que nos muestra que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza indomable, pero también una niña como Chiaki, que aún cree en la bondad, en la luz, en el equilibrio. Este anime no es sobre peleas, es sobre transformación, porque a veces, solo cuando la oscuridad toca fondo, despertamos al guardián que puede salvarnos. Senki no es un héroe, es una furia, un rugido del pasado que no pide permiso para aparecer. Cuando lo vemos por primera vez, no parece un salvador, parece una amenaza. Su fuerza es brutal, incontrolable. Sus ojos no miran con compasión, sino con desafío. Es como ese lado de nosotros que muchas veces negamos, lo instintivo, lo rebelde, lo que no encaja. Pero Senki no se trata de una bestia que aprende a amar, se trata de un vínculo que lo transforma. Chiaki, su descendiente, no tiene el poder físico, pero tiene lo más difícil de encontrar en este mundo: fe. Fe en que incluso lo más oscuro puede proteger. Fe en que la furia, si se encamina, puede convertirse en fuerza para sanar y no para destruir. A lo largo de la serie, Senki no cambia porque quiera hacerlo, cambia porque es visto, porque alguien se atreve a creer que hay algo bueno incluso en lo más salvaje. Y eso, en la vida real, también pasa. A veces no cambiamos por nosotros mismos, sino porque alguien nos sostuvo la mirada cuando ni nosotros lo hicimos. Senki es transformación con dolor, es el proceso de pasar de la ira ciega al propósito, de la soledad violenta a la compañía silenciosa. Es la idea de lo que somos no está escrito en piedra, sino forjado en fuego. Y a su lado, Chiaki también cambia. Pasa de ser la niña que convoca a la mujer que comprende. Porque para guiar a una fuerza tan caótica como Senki, hace falta más que un poder heredado. Hace falta amor, del que no exige, del que no juzga, del que no se rinde. Hay guerras que no se ven, guerras que no se libran con espadas ni explosiones, sino con silencios, con miradas, con gestos que dicen: te necesito, aunque la boca esté sellada por el orgullo. Senki, en su superficie, parece un anime sobre fuerzas del bien y del mal, sobre sellos mágicos, espíritus guardianes y demonios ancestrales. Pero si miramos más profundo, todo se reduce a algo más humano: el miedo a ser herido y el deseo desesperado de no estar solo. Chiaki y Senki están unidos por un lazo ancestral, pero lo que realmente los une no es la sangre, es el conflicto. Ella busca proteger un mundo que aún no sabe cómo enfrentar. Él fue invocado de un pasado que ya no le pertenece. Ambos cargan con una historia que no eligieron y sin embargo se sostienen mutuamente en medio del caos. ¿No es así como funcionan muchas relaciones en la vida real? A veces nos encontramos con personas que no hablan nuestro lenguaje, que reaccionan con dureza, que parecen incapaces de cambiar, y sin embargo, algo en nuestro interior nos dice: quédate, quédate porque detrás de esa muralla hay alguien pidiendo auxilio sin palabras. Quédate porque a veces lo único que una bestia necesita es ser escuchada con ternura. El conflicto entre Senki y los enemigos externos solo es un reflejo de sus propias grietas, de lo difícil que es confiar, de lo doloroso que puede ser ceder el control, de lo necesario que es aprender a pedir ayuda, aunque uno haya sido invencible en otro tiempo. Y en medio de todo está Chiaki, con su vulnerabilidad, con su fe inquebrantable, con su capacidad de nombrar la esperanza en medio del estruendo. Ella representa esa parte de nosotros que no se rinde, aunque esté temblando por dentro, esa voz que nos recuerda que no tenemos que ser monstruos ni mártires, solo humanos, y que dentro del humano cabe todo: la rabia, el dolor, el amor, la duda, el renacer. Senki no solo pelea contra demonios, luchan contra sí mismo. En esa lucha encuentra, sin quererlo, algo que nunca pidió, pero siempre necesitó: un hogar en la mirada de alguien que lo acepta. Senki nos recuerda
que a veces lo más difícil no es vencer al enemigo, sino reconocernos en él, porque cada batalla que enfrenta este espíritu guardián no solo es contra fuerzas oscuras que amenazan el mundo, sino contra su propia naturaleza, y en eso somos iguales a él, porque ¿quién no ha tenido dentro una versión suya que no controla? Un lado impulsivo, violento, herido, que actúa desde la desesperación antes que desde la razón. Este anime habla de poder, sí, pero no del que se impone, sino del que se transforma, del que se domestica sin apagarse, del que se usa no para dominar, sino para proteger, porque tener poder no es suficiente. El verdadero reto es aprender a contenerlo, a canalizarlo, a ponerlo al servicio de algo más grande que uno mismo. Senki también nos habla de identidad, de lo difícil que es abrazar lo que fuimos sin quedarnos atrapados ahí, de cómo muchas veces el pasado no es una cadena, sino una raíz, y si aprendemos a honrarlo, a entenderlo, podemos construir algo distinto desde ahí. Pero tal vez la lección más hermosa que deja esta historia es que todos necesitamos de alguien que crea en nosotros, incluso cuando estamos en nuestra peor versión, porque a veces no basta con saber que tenemos luz, necesitamos que alguien la mire, que alguien la nombre, que alguien nos diga, yo sé quién eres, incluso cuando tú lo olvidaste. Shiaki y Senki no son solo compañera y guardián, son símbolo de ese puente entre lo humano y lo divino que todos llevamos dentro, esa parte nuestra que cuida y esa parte que lucha. Y el mensaje es claro, no hay que elegir entre una y otra, solo hay que aprender a reconciliarlas. A veces, lo que más tememos de nosotros mismos es lo que más necesitamos abrazar. Nos han enseñado a esconder la rabia, a disfrazar la tristeza, a reprimir la fuerza cuando no encaja en lo esperado. Pero Senki nos recuerda que incluso lo salvaje, lo torpe, lo oscuro, puede ser sagrado si aprendemos a guiarlo. Quizás todos llevamos dentro una Shiaki, frágil pero valiente, y a un Senki, feroz pero cansado. Y el verdadero viaje no está en elegir entre uno u otro, sino en lograr que ambos caminen juntos, porque crecer no se trata de ser más fuertes, sino de ser más conscientes, de entender que hasta la bestia más poderosa puede volverse aliada si alguien le tiende la mano, y que en la vida real nuestras heridas no siempre sanan con magia, pero sí con presencia, con compañía, con alguien que no se va cuando el monstruo aparece. Así que la próxima vez que te sientas dividido, en guerra contigo mismo, recuerda esto, no estás roto, solo estás recordando quién eres. Y tal vez lo que necesitas no es contener tu poder, sino encontrar una razón para usarlo, porque incluso los demonios más antiguos pueden proteger si encuentran una causa más grande que su furia. Y en ese camino, quizás tú también descubras que no eres solo uno, sino todos los que has sido y todos los que aún puedes llegar a ser.